Ya hemos llegado a la conclusión de que la salvación es de Dios y todo cuanto comprende la salvación sale de su gracia. Así lo hemos reflexionado en el estudio anterior y hemos considerado que la salvación concede al hombre el perdón de pecados y la vida eterna. También hemos visto que la salvación es exclusivamente por gracia mediante la fe. Sin embargo, debemos considerar la acción divina en la preparación del perdido para la salvación. Es decir, ¿cómo puede el hombre llegar a obtener la salvación? Primeramente, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Los elementos necesarios para salvarse son tres: la convicción personal de la condición pecadora, la fe en Cristo y la regeneración espiritual. Ninguno de ellos proviene de esfuerzo humano, ya que la salvación es por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. En primer lugar, debemos considerar la iluminación y la ayuda personal. La enseñanza del Señor es clara. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 2 al 8. La acción iluminadora del Espíritu Santo hace ver al pecador la gloriosa dimensión de la cruz de Cristo. La Biblia enseña lo que es la cruz para el hombre natural. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 18, versículo 22, versículo 23, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Pero para el regenerado, la cruz es muy diferente. En 1 Corintios 1:24 dice que la cruz es para vosotros poder de Dios para salvación. El agente que opera ese cambio es el Espíritu Santo, que ilumina al hombre en su interior y le hace comprender y conocer la dimensión de la obra redentora. Por otro lado, es evidente la incapacidad general del hombre. El hombre por naturaleza no puede comprender, conocer, entender la obra de Dios, porque tiene que ser comprendida, discernida espiritualmente. Ahora bien, la obra de convicción del Espíritu Santo es muy clara. Cristo dice que el Espíritu Santo, cuando venga, está en el mundo, actúa de este modo ya, convencerá al mundo de pecado. Juan capítulo 16, versículo 18. El hombre no se salva por saberse perdido. Solo se salva cuando se siente perdido. Hay una segunda convicción, acción del Espíritu Santo en el pecador, y es la convicción de justicia. Juan capítulo 16, versículo 8. Ninguna justicia humana es válida para la salvación. Por tanto, el Espíritu Santo dice al hombre: todo cuanto tú hagas en el uso de tu esfuerzo para alcanzar el beneplácito de Dios no es posible, porque ninguna de tus obras alcanza la dimensión requerida por Dios para justificar al pecador. En tercer lugar, el Espíritu Santo convence de juicio. Juan 16, 8. Satanás está juzgado y derrotado. Por tanto, se ha producido el juicio y la ejecución de la pena, y hay libertad para todo aquel que cree. Ahora llegamos al momento de creer y se produce luego la regeneración. Tiene que ver con la implantación de Cristo en el creyente. De manera que, por ejemplo, Pablo escribe a los Colosenses capítulo 1, versículo 27, y dice: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Tiene que ver la regeneración con una verdadera resurrección espiritual. En Efesios capítulo 2 y versículo 6
leemos aquellas palabras: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. El hombre muerto espiritualmente, cuando entra en contacto por fe con Cristo, recibe la vida de Dios y se produce en él una auténtica resurrección espiritual. Esto tiene que ver con la unión vital con Cristo por la acción del bautismo del Espíritu Santo. En la carta 1 Corintios, capítulo 12 y versículo 13, habla de que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Si quieres, puedes cambiar esa preposición en por la preposición hacia. Es decir, el Espíritu Santo toma al pecador que ha creído y lo introduce, lo sumerge, ahí la figura del bautismo, para la formación del cuerpo de Cristo. La unión vital con Cristo es imprescindible para recibir vida eterna. Por eso en Juan 3:16 leemos: el que cree, todo aquel que cree en Cristo, porque de tal manera, digo todo el texto ya completo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, esa vida eterna es la participación del hombre que cree en la divina naturaleza. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que nosotros hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, por medio de las cuales hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Esa vida no es otra que la vida del Cristo resucitado. De manera que se dice ahí en el texto que mencioné hace un momento de Colosenses 1:27, que Cristo, al ponerse en nosotros y nosotros en Él, nos da vida. Y Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Quisiera despejar alguna incógnita. Algunos enseñan que la regeneración es antes de la fe, por un mal entendido de lo que significa que el hombre está muerto espiritualmente. Estos dicen que el muerto no puede hacer absolutamente nada, ninguna obra ni hacer nada. No es eso lo que enseña la Biblia. Pero Dios capacita al hombre para que crea, que significa entregar la vida a Cristo, cosa imposible para un desobediente. Por eso está la acción del Espíritu en una capacitación para hacer lo que es superior, lo que es imposible para el hombre. De ahí la enseñanza del apóstol Pedro: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer o para obediencia. Dios capacita al desobediente para que obedezca, porque la salvación es un mandamiento al arrepentimiento. Dice Pablo en el discurso en Atenas a los atenienses: porque Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. El Espíritu capacita al hombre para la salvación. En tercer lugar, hay una eterna seguridad de salvación en el salvo. Podemos afirmar la seguridad de salvación por varias razones bíblicas. En primer lugar, la Biblia enseña que la salvación obedece a un plan eterno de Dios. Dice Pablo escribiendo la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. El plan eterno de redención incluye el perdón más amplio para el pecado de todo aquel que crea. No solamente Dios, cuando el pecador cree en Cristo, le perdona los pecados pasados hasta el momento de la fe, sino que le perdona todos los pecados. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, se lee esto con toda claridad: perdonándonos todos los pecados. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados
futuros, los pecados de comisión voluntaria, los pecados de ignorancia, no importa cuáles sea. Dios carga a la cuenta de Cristo, permitidme expresarlo de esa manera, todo el pecado del creyente, para que no haya condenación posible, para que se extinga la responsabilidad penal del pecado. La Biblia, por tanto, enseña que la salvación se alcanza por medio de la fe en Cristo. Cree, dice Pablo al carcelero, y serás salvo. La Biblia enseña también que la salvación es un regalo de Dios, un don divino y por tanto irrevocable. Irrevocables, dice Romanos 11:29, son los dones y el llamamiento de Dios. La salvación es posible en base a la obra realizada en la cruz, en favor de todo aquel que crea. El precio de la redención ha sido pagado totalmente, escucha la Biblia, el cual se dio a sí mismo. ¿En rescate por quiénes? En rescate por todos. Primera a Timoteo, capítulo 2 y versículo 6. La reconciliación del pecador con Dios es un hecho real. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Segunda a Corintios capítulo 5 y versículo 18. La paz con Dios es permanente para el pecador salvo, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. La salvación se asegura por la aplicación de los méritos de Cristo a todo aquel que cree. El pecador ha sido colocado en Cristo por el bautismo del Espíritu. Primera a Corintios capítulo 12 y versículo 13. Y Dios declara al creyente justificado delante de él en base a la justicia de Cristo que se le imputa. Romanos capítulo 5 versículo 1 es muy claro. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Dios santifica al creyente posicionalmente en Cristo. En la carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, se dice que Cristo fue hecho para nosotros justificación. Quiere decir que la justificación se alcanza cuando el creyente entra en contacto vivencial con aquel que extinguió la responsabilidad penal del pecado en la cruz del Calvario. La seguridad de salvación descansa en el compromiso de las tres personas divinas. El propósito del Padre es muy claro. Dice Pablo en Romanos 8:29 que Dios, el Padre, nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. En su poder para guardar al creyente en la fe, el Padre opera para que no pueda perderse la salvación. En Judas 24 se lee esto, que él quiere presentar a los suyos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y es poderoso para que no caigamos de la gracia. Dios el Padre predestina al creyente para que sea hecho semejante al Hijo y le da todos los elementos para que permanezca en esa gracia en la cual fue salvo y en Cristo en quien fue puesto. También está el compromiso del Hijo en la seguridad de salvación. Su oficio intercesor garantiza la salvación. En Hebreos 7:25 dice que vive para siempre para interceder por ellos, es decir, para interceder por los que han creído. Su propósito y compromiso personal con el Padre también es claro. Él dice, recoge Juan en capítulo 6 de su Evangelio, versículo 39, estas palabras: que yo he alcanzado un compromiso con mi Padre, que todo lo que Él me da yo no pierda ¿qué?
nada, sino que lo resucite todo en el día postrero. Por tanto, si el Padre garantiza que el salvo no cae de la gracia, si el Hijo garantiza que va a resucitar a todos los salvos sin que se pierda ninguno, su compromiso personal con el creyente es otra realidad. Mis ovejas están en mi mano. No perecerán jamás. Ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero queda la tercera persona divina, la obra y el compromiso del Espíritu Santo en la seguridad de salvación. Primero, nos comunica vida eterna al unirnos con Cristo. No es que nos haga un regalo de vida eterna que se extingue en algún tiempo. No puede extinguirse la vida eterna una vez puesto en contacto con el que tiene la vida, que es Jesús. Además de esto, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Y dice que ese sello está destinado a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gracia. No hay posibilidad de que se pierda el que está sellado como propiedad de Dios para la gloria. El Espíritu opera en el perfeccionamiento continuo del cristiano y nos va haciendo día a día cada vez más semejantes a Jesús. Es verdad que no lo vamos a alcanzar en plenitud en esta vida, pero caminamos a esa realidad porque el Padre así lo ha predestinado para nosotros. Ahora bien, yo sé que habrá algunos que estén pensando en versículos para objetar esta verdad y para decir lo que ellos quieren que la Biblia diga que el hombre salvo puede perderse. Son textos tomados siempre fuera de contexto. Los arminianos toman, por ejemplo, Juan capítulo 15, versículos 6 y 7, para enseñar que la salvación puede perderse. Abro mi Evangelio. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículos 6 y 7. El que en mí no permanece es echado fuera como el pámpano y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y están diciendo, ¿te das cuenta que si tú no permaneces en Cristo, vas a perder tu salvación, cortado y echado fuera? Y utilizan ese texto para enseñar que la salvación puede perderse. El pasaje no se refiere a la salvación, sino al resultado de la pérdida de comunión con el Señor por rebeldía del creyente. La disciplina sobre el que no vive una vida conforme a la voluntad de Dios es una enseñanza general de la Escritura. 1 Corintios 5:5, 1 Corintios 11:30, Santiago 1:19, 20, etc. La disciplina de Dios a causa del pecado del creyente no hace que éste pierda su salvación. Sí pierde su vida porque no tiene nada que rendir de gratitud delante de Dios. Otros confunden los falsos creyentes con los creyentes verdaderos. Y lo tienes, por ejemplo, en la carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Busco el texto, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No son creyentes. Fíjate que está comparándolo con un cerdo que de alguna forma por un tiempo se mantuvo un poco limpio, pero por su condición propia de cerdo,
vuelve a meterse en el fango y a enlodarse. La clave para la interpretación del pasaje está en los versículos 17 al 19, donde habla de falsos creyentes. Otros confunden afirmaciones con posibilidades. En ese capítulo 10 de Hebreos, versículos 38 y 39, está diciendo: es imposible que aquel que ha creído y se aparta o retrocede o cae, sea llamado, renovado de nuevo para arrepentimiento, crucificando para sí al Hijo de Dios. El pasaje afirma que el creyente no retrocede para perdición, sino que es perseverante en la fe. No hay, por tanto, posibilidad. Esa palabra caer tiene que ver con tropezar y caer en el camino, no fuera del camino. Otros argumentan filosóficamente sobre textos que enseñan todo lo contrario a la pérdida de salvación, como ese de Hebreos que acabo de mencionaros, que es imposible que el creyente vuelva a ser salvo crucificando para sí mismo al Hijo de Dios. El pasaje se refiere a verdaderos creyentes. El pasaje afirma que ocurra lo que ocurra en la vida de un creyente, nunca será renovado para arrepentimiento, es decir, para una nueva experiencia de salvación, porque ya ha sido salvo eternamente. Otros convierten afirmaciones en suposiciones. Por ejemplo, Apocalipsis 3:5, y no borraré su nombre del libro de la vida. No hay una posibilidad. El texto afirma que Dios nunca borrará ningún nombre de los que están escritos en el libro de la vida. No es posible, por cuanto los nombres de los salvos están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. Hay también malas interpretaciones que aplican a la Iglesia lo que no es para ella. Por ejemplo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Todo el pasaje se refiere al tiempo de la tribulación. Nota Mateo 24, 9, 15, 21, 29 al 35. La Iglesia no pasará por la tribulación, por tanto el pasaje ha de ser aplicado a Israel y no a la Iglesia. Otros toman un texto referido a la rotura de la comunión con Dios a consecuencia del pecado para aplicarlo a la pérdida de salvación. Por ejemplo, mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también serás cortado. Romanos 11:22. El pasaje de Romanos está contemplando el orgullo pecaminoso de Israel, por el que vino la disciplina de Dios sobre ellos. La enseñanza del pasaje recibe luz al compararla con Juan 15, 2, 6, 1 Corintios 3, 12 al 15, 1 Corintios 11, 30. Otros toman un texto que habla de recompensas por la vida cristiana para aplicarlo a la pérdida de salvación. Por ejemplo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Nótese que el pasaje exige la primera interpretación y no la segunda. Confundir la salvación con la santificación es también un tema que utilizan algunos para hablar de la pérdida de la salvación. Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nadie puede ocuparse de su salvación porque la salvación es de Dios. Tenemos que concluir de una forma clara, enfática y firme en esta reflexión sobre salvación del día de hoy.
La salvación no puede perderse. Por eso glorificamos a Dios y decimos gracias, Señor, porque tú has hecho todo esto para mí.